Hola, curiosas y curiosos. ¿Desde cuándo se domesticó a los caballos? ¿Cuál era su función en los pueblos sumerios, acarios o hititas? ¿Cuál fue el primer experto de la historia en el entrenamiento de caballos? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. Gracias a estudios realizados en Kazajistán, sabemos que el caballo se domesticó hace ya mucho, en concreto hace más de 7000 años. Si bien al principio se le usaba sobre todo para pieles y comida, con el tiempo se le descubrió una gran utilidad para portar pesos y tirar de los carros. Y por supuesto, una gran ventaja en la guerra, como no podía ser menos. En China, en el antiguo reino de Shang, hay pruebas del uso de caballos tirando de carros de guerra, antes incluso de que se aprendiera a cabalgar. En Sumeria, los carros eran tirados por onagros, asnos salvajes, pero este animal resultaba difícil de domesticar y era bastante cabezota una vez era amaestrado, con lo que los asirios acabaron prefiriendo rocines para tirar de sus máquinas de guerra. Con el tiempo, diversos pueblos de la antigüedad montaron en los caballos, introduciendo la caballería en las batallas. Eso sí, sin estribos, por mucho que Hollywood se empeñe en mostrar lo contrario. Y nos imaginamos que el espionaje industrial debió hacer aparición más o menos al mismo tiempo que el del hacha de piedra de repetición. Y es que si tus vecinos de la cueva de al lado inventaban una lanza más aguda y resistente, tenían una ventaja clara a la hora de traer filetes al hogar. Pues esa idea básica es aplicable al mundo de la guerra. Y es que el carro sumerio era lento y poco maniobrable, por lo que se piensa que solo servía para chulear en los desfiles o perseguir al enemigo ya derrotado, como os comenté en este vídeo de aquí. Pero quienes comenzaron a utilizar caballos en los carros de guerra descubrieron que sus máquinas iban a más velocidad que las del contrario, que estaban tiradas por onagros o burros, y que, de esa forma, el acto de arrojar jabalinas y flechas resultaba tan fulminante que se podía lograr que el contrario entrara en pánico. En cierto modo, se descubrieron los conceptos de Blitzkrieg, la guerra relámpago, y también del sálvase quien pueda. Pero el problema surge cuando dos reinos importantes poseen carros de guerra y caballos en abundancia. Y si de forma habitual un monarca menta a la madre del otro y viceversa, ya tenemos creado un conflicto en toda regla. En el caso que nos ocupa, dicho conflicto fue protagonizado por los egipcios y los hititas, los cuales deseaban extender su influencia por la zona de la actual Palestina. Entre ambos reinos se desarrolló, como era lógico, el preceptivo espionaje militar, porque cada reino tenía algo que el otro no había conseguido desarrollar. Así, por ejemplo, los egipcios habían introducido la construcción en serie en sus fábricas de carros, lo que permitía fabricarlos rápidamente. Asimismo, diseñaron un tipo de rueda especial que permitía una gran velocidad en un terreno con algunos baches pequeños, siempre que no fueran excesivos. La colocación del eje de las ruedas le daba mucha estabilidad y eso hacía que los arqueros pudieran apuntar mejor. Pero el problema de este tipo de desarrollos es que eran copiables, o sea, que un espía podía descubrir las ventajas en la producción en serie, y tras capturar un carro egipcio, los hititas podían ver las particularidades de su construcción y adaptarlas o plagiarlas. Eso sí, lo que resultaba más difícil de imitar eran los caballos, y en concreto su entrenamiento, y en este aspecto los hititas lograron darle a los egipcios una desagradable sorpresa, gracias a que contaron con los servicios del, hasta que se demuestre lo contrario, el primer experto en entrenamiento y cría de caballos en la antigüedad. Su nombre fue Kikuli y era de origen hurrita mitanio. Mitanni estaba en la zona alta del río Abur, afluente del Éufrates, en el actual norte de Siria. Por ese lugar, desde tiempo inmemoriales, pasaron nómadas procedentes de varios pueblos, entre ellos Kazajistán y Armenia. Uno de los ejemplos más antiguos lo encontramos en la historia acadia de Sargón y los 7 reyes, en la que el fundador del Imperio Acadio, como si de un superhéroe se tratase, organiza una expedición militar hacia el norte hurrita, con el fin de acabar con los ataques de los nómadas a las caravanas comerciales. Muchos de estos nómadas
nómadas iban acompañados de caballos, con lo que no es de extrañar que reinos norteños como el de Mitanni acabaron usando estos animales. Y en esa zona, como hemos dicho, nació Kikuli. Y su fama debía ser tanta que fue llamado a la capital de los hititas, Atusa, para trabajar en la casa real. Kikuli ideó un sistema de cría y entrenamiento que proporcionó los mejores caballos de guerra de su tiempo. Y lo más extraordinario es que escribió un libro explicando su método. Curiosamente, ha llegado hasta nuestros días 3 copias de su tratado, y la mejor conservada resulta especialmente interesante porque incluye términos indoarios, y el autor se ve obligado acto seguido a explicar su significado. El método de Kikuli se puede resumir en 2 fases. La primera, una selección previa de los animales, que duraba 4 días. Durante la misma se observaba que el animal no tuviera entrenamiento previo alguno, que el terreno fuese desigual, que la temperatura no resultara desagradable para el rocín, que se le colocaran accesorios que fuese a llevar en un futuro, que tirara de un carro o fuese montado y que hiciese la prueba a su aire, a su propia velocidad, sin ser forzado a cambiarla. Y se les eliminaba si se cansaban demasiado, mostraba cojera o incluso se observaban sus pulsaciones cardíacas, que se hacía media hora después de acabada la prueba. Los caballos seleccionados tenían 16 días de descanso antes de pasar al entrenamiento. La segunda fase era el entrenamiento en sí, que duraba 7 meses, durante los cuales se les acostumbraba poco a poco al ejercicio y también al peso de un carro de guerra completo con sus servidores. Y era distinto si el caballo era primerizo o si se estaba recuperando de una lesión. Y el libro es muy minucioso especificando 3 sesiones diarias de ejercicio, así como la duración del trote, el paso y el galope de cada uno. Y después de 7 meses de adiestramiento, se les concedía 3 de descanso y vuelta a empezar. Como os digo, las series de instrucción eran menos duras si el animal se estaba recuperando de una lesión. También especifica que antes de los 5 o 7 años de edad, según tamaño y desarrollo, no debían cargar pesos. Lo más interesante del libro es que insiste en que hay que tratar a los animales con cariño y respeto, pues advierte que son seres que han puesto su vida a nuestro servicio con devoción. También insiste en que un caballo contento al que se permite entrenar a su propia velocidad y capacidad será un caballo que rendirá mejor. Además, la alimentación equilibrada de los animales se consideraba fundamental y consistía en heno para días de descanso, a los que se añadía cebada y avena en días de entrenamiento. Y si este entrenamiento era severo, los granos debían servirse germinados, secos y con algo de sal. Y este sistema permitió que los hititas se las hicieran pasar moradas al bueno de Ramsés II. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Teníais idea de todo esto? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Ah, y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos 2 vídeos. En uno os hablo de por qué el águila es un símbolo nacional en los Estados Unidos. Y en este os hablo de la verdadera historia del diluvio universal. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.